En esta presentación vamos a desarrollar el tema anestésicos locales, que es un grupo farmacológico muy importante en medicina veterinaria, sumamente empleado los fármacos que están en este grupo, tanto por los que se dedican a la clínica de pequeños animales como los que lo hacen en grandes animales. También en esta primera imagen pueden ver mi dirección de correo electrónico, a la cual pueden escribirme para hacer preguntas o cualquier consulta que tengan sobre este tema, me escriben al mail. Lo primero entonces que tenemos que hacer es definir qué entendemos por anestesia local para saber precisamente de lo que estamos hablando y que no se nos presente una situación como les ocurrió a estos dos señores que por ignorar de lo que estaban hablando se pusieron a discutir. En términos simples, la anestesia local hace referencia a una pérdida de la sensibilidad en una región limitada del cuerpo. Esto se logra mediante la interrupción en la propagación de un impulso nervioso, en la conducción nerviosa, y hay que remarcar que ese bloqueo es de carácter reversible. Entonces, el hecho de que el bloqueo sea reversible y que sea este fármaco aplicado directamente hacia un objetivo en particular, hace que la pérdida de la sensación dolorosa o el logro, ¿no es cierto?, de esta analgesia circunscrita sea lo fundamental o lo que hay que remarcar que se consigue con la aplicación de un anestésico local. Pero, de todos modos, hay que tener en cuenta de que este bloqueo puede también traer consigo otros cambios fisiológicos porque se pueden bloquear también fibras motoras o otras fibras que conducen reflejos somáticos o viscerales, lo cual, dependiendo de la circunstancia, puede o no ser un hecho favorable o bien un hecho desfavorable. Vamos a ver también que dentro de este grupo de anestésicos locales se incluyen a varios fármacos con diferencias en lo que es la latencia, la potencia, el tiempo en el cual va a durar el efecto y la toxicidad que pueden desencadenar. Estos fármacos con los cuales hoy estamos tan familiarizados, y de hecho, si en este momento les pidiera que piensen en algún fármaco que tenga este accionar como anestésico local, muchos de ustedes lo podrían hacer porque en medicina humana son también muy utilizados, pero la historia de estos compuestos es relativamente reciente, es decir, no siempre estuvieron disponibles. Y el primer fármaco que se utilizó como anestésico local fue precisamente la cocaína. El clorhidrato de cocaína aplicado a nivel de la mucosa ocular para producir anestesia a nivel del ojo. Ese fue el primer antecedente del uso de un fármaco como anestésico local. Y eso ocurrió allá por el año 1884, así como para que vean que eh, son compuestos que no hace tanto tiempo que la humanidad tiene disponible. Los problemas lógicos asociados al uso de la cocaína en lo que hace a los problemas de adicción hizo que se empiecen a buscar compuestos que conserven su accionar como anestésico local, pero no generen estos problemas de adicción. Y es así entonces que comienzan a aparecer nuevos compuestos con este accionar de anestésico local. En esta imagen podemos apreciar lo que es la estructura química básica y común para todos los anestésicos locales. Allí vemos que tienen un grupo aromático que es el responsable de darle el carácter lipofílico a la molécula y una amina terciaria que es la que le da el carácter hidrofílico a la molécula. Y después hay una parte que es denominada como la cadena intermedia, que es la que une precisamente al grupo aromático y a la amina terciaria.
en función de si esa cadena intermedia es un éster o una amida, es que a los anestésicos locales se los clasifica como ésteres o amidas. ¿Qué importancia tiene conocer si químicamente es un éster o una amida? Mucha, por eso es un punto que hay que remarcar. Es decir, es sumamente importante conocer si el anestésico local pertenece al grupo de los ésteres o pertenece al grupo de las amidas. ¿Por qué? Porque van a tener diferencias en su comportamiento farmacocinético y también algunas diferencias en cuanto a la toxicidad, precisamente por la característica que tiene esa cadena intermedia, éster o amida. También, para remarcar de lo que es la parte química de estas moléculas, es el hecho de remarcar que son bases débiles que tienen un pK de entre 7,5 y 9. Ya vamos a ver que este punto también es importante considerarlo cuando hablemos de la farmacocinética. Bases débiles con un pK de entre 7,5 y 9. En esta imagen tenemos los diferentes fármacos que integran este grupo de anestésicos locales y se los presenta indicando a qué grupo químico pertenecen cada uno de ellos, cuáles son ésteres y cuáles son amidas. Como representantes o principales representantes de cada grupo tenemos que dentro del grupo de los ésteres podemos mencionar como el significativo en cuanto a su uso la procaína, y dentro de las amidas el principal representante es la lidocaína. También vemos que los anestésicos locales los podemos clasificar en función de la duración y la potencia. Esta clasificación también es muy importante que la tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es una clasificación que se basa en lo que es el uso clínico de estos compuestos. Es decir, esta clasificación es la que nos va a permitir después saber si nos va a convenir utilizar un anestésico local u otro anestésico local. Es decir, si necesitamos producir un bloqueo nervioso de larga duración, posiblemente tengamos que recurrir a algunos de los compuestos que aparecen en este grupo, porque como vemos, el efecto dura mucho más que lo que puede durar el efecto de la procaína, por ejemplo. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de anestésicos locales, es importante, por un lado, saber la clasificación química, cuáles son ésteres, cuáles son amidas. Pero también es sumamente importante tener en cuenta esta clasificación en función de la potencia y la duración del efecto. Cuando describimos el mecanismo por el cual actúan los anestésicos locales, lo primero que debe quedar en claro es el sitio en el cual actúan. Y es así que el principal sitio donde actúan es en la membrana del axón. ¿Qué es lo que hacen sobre estas membranas excitables? Inhiben la generación y propagación del potencial de acción. ¿Cómo lo hacen? Actuando a nivel de estos receptores, estos canales de sodio, voltaje dependiente, actuando desde el lado interno de ese canal de sodio. Mencionábamos recién que los anestésicos locales actuaban sobre la porción interna de ese receptor de sodio voltaje dependiente. Ahora, ¿cómo hace esa molécula de anestésico local para llegar a este punto, es decir, para llegar del lado interno de la membrana? Puede hacerlo a través de dos vías. Una de esas vías es la denominada como vía hidrófila, que consiste en pasar directamente por ese canal de sodio, es decir, ingresar desde el exterior a través del canal. Por lo tanto, cuanto más activo esté esa fibra que yo estoy queriendo bloquear, más fácil va a ser que pueda llegar hacia este lado interno. La otra vía por la cual ingresa también el anestésico local es una vía hidrófoba que consiste en atravesar la membrana de la fibra nerviosa. Entonces, ¿qué requisito tenía que tener una molécula para poder atravesar
estas membranas estar no ionizadas. Por eso es que solamente ingresa por esta vía hidrófoba aquella parte de la molécula que esté como no ionizada. En este cuadro podemos apreciar el bloqueo selectivo de las fibras nerviosas. ¿Qué es lo que muestra? Vemos los diferentes tipos de fibra, el diámetro que presenta, si tienen o no cobertura de mielina, y en esta columna precisamente es donde se describe el orden con el cual se van bloqueando los diferentes tipos de fibra. ¿Qué es lo que nos dice en síntesis? Que se van a bloquear primero, o son más fáciles de bloquear, aquellas fibras de menor tamaño. Las fibras más delgadas se bloquean más fácilmente que aquellas fibras de mayor diámetro. Segundo, a igual diámetro de fibra, se va a bloquear más fácilmente una fibra que tenga cobertura de mielina respecto de otra fibra que no presente cobertura de mielina. ¿Por qué? Porque en las fibras que tienen cobertura mielínica, la conducción era de tipo saltatoria. En síntesis, vemos que tanto fibras motoras como sensitivas se pueden bloquear por igual. La cuestión pasa en que hay un orden con el cual se bloquea. Por lo tanto, como se puede apreciar en esta imagen, cuando se aplica un anestésico local, lo primero que deja de percibir el paciente es la sensación dolorosa. Luego se va produciendo el bloqueo de la percepción de sensaciones de temperatura, tacto, presión y lo último, dependiendo siempre de la cantidad de anestésico que se haya aplicado, lo último que se va a bloquear es la función motora. Los anestésicos locales también pueden actuar sobre otros tipos de células eléctricamente excitables, como es a nivel de sistema nervioso central. Y ahí tenemos que, a medida que se van elevando las concentraciones de anestésico local en el sistema nervioso central, se empiezan a producir primero signos de naturaleza excitatoria, con alteraciones en la conducta de los animales, aumenta la movilidad, presenta temblores e incluso puede llegar a presentar hasta convulsiones. ¿A qué se debe este cuadro de naturaleza excitatoria inicial? Al hecho de que se inhiben vías inhibitorias, es decir, se bloquean o se deprimen vías inhibitorias a nivel de la corteza cerebral. Si la concentración del anestésico en el sistema nervioso central es todavía más alta, se produce luego una fase neta de depresión con incluso disminución en la actividad respiratoria, la frecuencia cardíaca y esto puede llevar finalmente a un colapso y a la muerte del individuo. También tienen acción a nivel del aparato cardiovascular, donde por un lado disminuyen la excitabilidad eléctrica, de ahí que un representante de este grupo, como es la lidocaína, sea también empleado como antiarrítmico. Y por otra parte, cuando se los aplica a dosis altas pueden provocar una ligera hipotensión. Cuando hablamos de la farmacocinética de los anestésicos locales, uno de los puntos importantes a remarcar es lo que ocurre con el proceso de absorción. En todos los fármacos que estuvieron viendo hasta ahora, siempre hacíamos hincapié en cuán importante era que el fármaco se absorba y pase a la circulación general. Con los anestésicos locales esto no es así. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa con el anestésico local es que el mismo quede actuando en las proximidades del punto en el cual se lo aplicó. ¿Por qué? Porque uno lo aplicó en esa zona con la intención de suprimir un estímulo doloroso que se estaba produciendo a ese nivel. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta el sitio de inyección. ¿Por qué? Por el grado de vascularización que tenga. Cuanto más vascularizado sea el sitio donde se lo esté inyectando,
más se va a poder absorber y por lo tanto el anestésico local va a durar menos en cuanto a su efecto. Es por eso que una práctica común es asociar al anestésico local con un fármaco vasoconstrictor como puede ser la adrenalina. ¿Qué es lo que se consigue con esta asociación? ¿Mm? Que se produzca la vasoconstricción y por lo tanto disminuya la absorción, es decir, disminuya el pasaje a la circulación general del anestésico local. Otro punto que aparece en esta imagen es el tema de la influencia del pH. ¿Por qué? Nosotros habíamos mencionado cuando veíamos la parte de las propiedades químicas que eran bases débiles. ¿Qué pasa cuando una base débil se expone a un medio en el cual el pH es ácido? Se ioniza. Si está ionizado, no puede difundir, no puede atravesar membranas. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que los anestésicos locales no van a actuar en un sitio en el cual hay inflamación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál era el pH en una inflamación? El pH era ácido. Entonces, los anestésicos locales no actúan cuando hay una zona inflamada. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta y de hecho quizás a muchos de ustedes les ha pasado que fueron al dentista porque los tenía mal traer una muela y antes de hacer cualquier tratamiento, ¿qué es lo que hizo el dentista? Le dio un antiinflamatorio si correspondía un antibiótico. ¿Por qué? Porque primero hay que disminuir la inflamación para después poder trabajar, porque si no, no va a actuar el anestésico cuando el dentista tenga que hacer la intervención. En el segundo de los cuadros aparecen dos aspectos, uno que tiene que ver con la unión a proteínas. Cuando hablamos de unión a proteínas, hay que remarcar un aspecto que es importante para explicar la duración del efecto de los anestésicos locales. Y es el grado de unión a las proteínas tisulares, es decir, las proteínas de los tejidos. Cuanto más se unan a las proteínas de los tejidos, cuanto más queden unidos a esas proteínas, más van a durar en cuanto al efecto el anestésico local. El otro punto que aparece en este casillero es un aspecto que tiene que ver con la distribución una vez que han alcanzado la circulación sanguínea, y es el hecho que, un poco ya mencionábamos antes, se distribuyen, esa pequeña porción que finalmente terminó absorbiéndose del anestésico local, se distribuye y puede llegar al sistema nervioso central. Decimos pequeño, bueno, siempre y cuando digamos, se haya utilizado una dosis correcta. Esto explica, digamos, este hecho de que pase en la barrera hematoencefálica, explica que si yo me equivoqué con la dosis o me equivoqué con la vía de administración, es decir, lo apliqué directamente a un vaso sanguíneo, el anestésico local va a llegar fácilmente al sistema nervioso central y va a producir esos efectos de toxicidad que mencionábamos antes. En cuanto al metabolismo, bueno, el metabolismo es diferencial en función del grupo químico de anestésico local en el cual estemos hablando. Los ésteres, los anestésicos locales que pertenecen al grupo de los ésteres, son rápidamente metabolizados por acción de la pseudocolinesterasa plasmática. Ese es un punto también importante a remarcar. Y es lo que explica por qué en general los anestésicos locales del grupo ésteres duran menos que los del grupo amidas, cuando nos referimos al efecto farmacológico. Y se tiene que ver con el hecho de que son rápidamente metabolizados por las pseudocolinesterasas. De todos modos, hay que remarcar que no es el único factor que condiciona la duración del efecto, porque el otro punto que lo condicionaba era el grado de unión a las proteínas tisulares. Las amidas, por su parte, se metabolizan en el hígado. En cuanto a la excreción es por vía renal, es decir, estos metabolitos que se fueron generando terminan eliminándose por vía renal. Esa eliminación es también dependiente del pH de la orina. En lo que respecta a la toxicidad, hay que tener en cuenta el hecho de que
Como los anestésicos locales producen bloqueo de la conducción nerviosa, van a interferir en todos los órganos en los cuales hay conducción o transmisión de un impulso nervioso. De ahí que vamos a tener efectos a nivel del sistema nervioso central y efectos a nivel del aparato cardiovascular, que son un poco lo que ya mencionábamos en las imágenes anteriores. Solamente acá, para remarcar que no ha sido tratado antes, es el tema de otros efectos tóxicos, como es el tema de la hipersensibilidad, que en general cuando se presenta está asociado mayoritariamente a anestésicos locales del tipo éster. Y el último punto es una toxicidad particular que se ha descrito que puede llegar a presentarse, que es un cuadro de metahemoglobinemia asociado al uso de prilocaína. Pero es una toxicidad particular de ese anestésico local. Veamos ahora las diferentes técnicas de aplicación de un anestésico local, es decir, cuáles son las diferentes posibles alternativas para aplicación de un anestésico local. Y para eso vamos a utilizar este gráfico que es sumamente ilustrativo, ya que nos muestra desde el exterior hacia la médula cuáles son los diferentes puntos en los cuales uno puede estar aplicando un anestésico local. Y así tenemos que lo podemos aplicar sobre una piel erosionada o sobre una mucosa. Podemos aplicarlo en forma de infiltración a nivel subcutáneo intramuscular, bloqueando una determinada región. Podemos aplicarlo en torno a un nervio específico, es decir, lo que se llama como el bloqueo troncular, donde el anestésico se descarga en las proximidades de un determinado nervio. Podemos hacer un bloqueo a nivel de un plexo nervioso y ya más en lo que es en torno a la médula podemos hablar de un bloqueo paravertebral, que es cuando se descarga el anestésico sobre un nervio ni bien este emerge de la médula. Tenemos la aplicación epidural y tenemos la aplicación espinal, subaracnoidea o intratecal, que es esta que ya vamos a ver después. La aplicación tópica o superficial es la que mencionábamos antes, que se hace directamente a nivel de una mucosa o bien sobre una piel erosionada. Es importante remarcar esto, lo de la piel erosionada. ¿Por qué? Porque en la piel intacta los anestésicos locales por sí solos no se absorben, no pueden atravesarla. ¿Sí? Sí es una piel erosionada. Vemos acá lo que es la aplicación en forma de infiltración, que, como pueden leerlo desde la imagen, se aplica en torno a una zona determinada. Por ejemplo, como muestra la imagen acá, si queremos extirpar un nódulo, un tumor, entonces lo que se hace es aplicaciones en diferentes puntos en torno a esa zona que queremos tratar y se descargan ahí pequeñas cantidades del anestésico local. Acá vemos otra forma que es el denominado bloqueo en L invertida, que se utiliza mucho en cirugías en bovinos. Y digamos, como ventaja que tiene esto es lo que se remarca acá, lo de la fácil realización que tiene. El bloqueo nervioso periférico o de conducción, como vemos acá, es un bloqueo en el cual el anestésico se inyecta en la zona adyacente a un nervio periférico o a un plexo nervioso, que es como vemos en la imagen del centro. Es importante destacar que para hacer este tipo de aplicaciones se tiene que tener un adecuado conocimiento de la anatomía del área en la cual se va a proceder a inyectar el anestésico local. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos, si no sabemos bien por dónde discurre el nervio, provocar un daño mecánico a ese nervio, o bien, por otra parte, podemos estar haciendo la administración en un vaso sanguíneo. Bueno, esto sería más fácil de detectar porque retirando el émbolo hacia atrás de la jeringa nos vamos a
hacer llegar que no estamos en un vaso sanguíneo. Pero sí es el otro punto, el hecho de tener cuidado de no dañar el nervio. Entonces, por eso esto, o para estas aplicaciones, hay técnicas puntuales, completamente descriptas en función de cuál es el nervio que se quiera bloquear. El bloqueo paravertebral, que en realidad, como dice acá, es una forma de anestesia de conducción, una forma de anestesia troncular, una variante de la anterior, que tiene la particularidad, en este caso, que el anestésico se aplica en los nervios espinales cuando estos emergen a través de las vértebras. Es una técnica que se utiliza en bovinos fundamentalmente. La anestesia peridural o epidural, que es bastante utilizada en medicina veterinaria, fundamentalmente en bovinos, donde el anestésico es aplicado a nivel del espacio epidural, como podemos ver acá, si se aplica en el espacio epidural. En función de la especie, el punto de inoculación es diferente, puede ser a nivel del espacio lumbosacro o entre el primer y segundo espacio intercoxigio. En este caso, el anestésico va a estar actuando principalmente sobre lo que son las raíces nerviosas raquídeas, pudiendo llegar a tener también un efecto sobre la médula espinal y los nervios paravertebrales. Otra variante es la anestesia espinal o intratecal, donde tiene la particularidad que el anestésico es aplicado a nivel del espacio subaracnoideo, por lo tanto entra en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. También hay puntos específicos en los cuales se tiene que hacer, esto se hace en la región lumbar del individuo, y en general es mucho menos utilizada que la epidural que veíamos anteriormente. Y por último, tenemos que mencionar lo que se llama como anestesia regional endovenosa o bloqueo de vía. Acá es importante hacer una aclaración, porque muchas veces se lo confunden por el hecho de que aparece el término endovenoso. Sí, es una aplicación endovenosa, pero que se hace con ciertas particularidades, como vemos acá en la imagen. Se hace primero con una solución anestésica diluida y el anestésico se aplica por vía endovenosa, pero previamente se tiene que colocar un torniquete por encima del punto donde se va a hacer la aplicación. ¿Cómo actuaría esto? Aparentemente, por eso aparece esa palabra, por difusión. Es decir, como está el paquete vascular y nervioso discurre junto, entonces por difusión se postula que difundiría hacia el nervio. No es una técnica que se utilice mucho, es de todas las formas de aplicación de anestésico local es la menos utilizada, pero nos parece importante remarcar esto. Es decir, ¿por qué la seguimos mencionando? Bueno, fundamentalmente para aclarar esta cuestión. Así que cuando ven aplicación endovenosa del anestésico local, está haciendo referencia a esto. Pero, insisto, es una técnica ya poco utilizada. Este cuadro solamente es a modo un poco de resumen, donde se muestra cuáles son los diferentes preparados que uno puede llegar a encontrar en el mercado y para qué tipo de aplicación se la recomienda, y tanto en lo que tiene que ver la forma de aplicarlo, es decir, si se le recomienda más para aplicar sobre una mucosa o para hacer una infiltración, por ejemplo, y el otro punto es teniendo en cuenta lo que veíamos al principio, con la cuestión de la duración y la potencia del efecto, es decir, para qué tipo de circunstancias estarían más indicadas. Un poco, a modo de síntesis, en esta imagen van a aparecer
los requisitos que debe de cumplir un fármaco para que sea considerado como buen anestésico local. En realidad, como ven, son todos aspectos que ya hemos ido tratando a lo largo de la presentación y que no hacen, como les decía cuando empezaba a hablar sobre esta imagen, no hacen más que otra cosa que sintetizar o redondear las particularidades que hacen a los anestésicos locales. Espero les haya sido de utilidad la presentación y como ya se los mencionamos en otras oportunidades, esto es solo un apoyo para el estudio del tema. La bibliografía básica para poder verlo es el libro de la cátedra de farmacología veterinaria de Rubio y Boggio. Y nuevamente volverles a remarcar que estoy a disposición por todas las consultas que quieran hacer sobre este tema. Me escriben al correo y a la brevedad se las voy a estar respondiendo.